La Organización Internacional del Trabajo es la única entidad de Naciones Unidas que es tripartita, donde los países son representados por el gobierno y por las entidades de trabajadores. Para conocer más sobre las políticas laborales en Chile y el mundo, nos encontramos en el estudio con Guy Ryder, el director general de la OIT, quien se reunirá en el país con distintos estamentos y también autoridades. ¿Cómo le va, señor Ryder? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Placer. ¿Cuándo llegó a Chile? Yo llegué antes de ayer y hoy he podido entrevistarme con, como usted ha dicho, con los sindicatos, con los representantes de los empleadores. Fui recibido también por la presidenta Bachelet, que tiene una larga historia con nuestra organización. Ha trabajado con nosotros, también en las Naciones Unidas. Así que es importante que la OIT esté aquí en Chile en estos días tan importantes. Su organización internacional, la OIT, lo decíamos, es tripartita. Funcionan ahí el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Sí. El Ministerio del Trabajo en Chile, que es la entidad, ¿no es verdad?, encargada de estos temas, obviamente no tiene una participación tripartita, es el gobierno representado por su ministro. Y en ocasiones, señor Ryder, la sensación que queda en Chile es que el ministerio es una suerte de freno entre dos fuerzas que a veces se sienten contrapuestas, los trabajadores y los empleados. Sabemos que los países que crecen lo hacen cuando los trabajadores y los empleadores trabajan con sinergias juntos hacia adelante, ¿no? Y no contrapuestos. Así es, lleva toda la razón. Pero ¿cómo se logra? Es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se logra? Lo interesante en esta visita a Chile es que he podido observar que en este momento hay un compromiso de la parte de la nueva ministra de Trabajo, con quien me he reunido, pero también de la parte de la CUT y de la CPC, los empresarios, para el diálogo social. Hemos visto muy claramente, y la OIT ha podido acompañarles en este esfuerzo, que están dispuestos a sentarse, a hablar, ya tienen una agenda para el diálogo social, y yo creo que eso puede ser un elemento muy importante para conciliar los intereses legítimos de cada uno. Yo creo que el hecho de que el nuevo programa del gobierno tiene un fuerte contenido laboral, al lado de las grandes reformas de educación, de la Constitución y tributaria, tiene un fuerte contenido laboral. Con este compromiso con el diálogo social, quiere decir que yo soy muy optimista en este momento. Estoy muy optimista por el desarrollo de las políticas laborales en este país. Puede ser una caricatura, señor Ryder, pero en ocasiones, o quizás por ser un gobierno de centro-derecha, se vio mucho movimiento en las calles, y no solamente el movimiento estudiantil, que en rigor no es un movimiento propiamente de trabajadores, a pesar de que se cruzan las agendas ciertamente, pero hemos visto paros en minería, paros portuarios, paros de sectores públicos incluso, funcionarios que existen al alero del gobierno, mucha queja social, mucha reivindicación que quizás por años postergada y que salen a la palestra. Coincidentemente o no con este gobierno, ¿usted cree que un gobierno de centro-izquierda tiene un mejor augurio con estas fuerzas sociales? Yo plantearía la cosa de otra forma. Dígame. Yo creo que, como usted lo ha dicho, últimamente hemos visto, a nivel internacional ha llamado mucho la atención, movilizaciones sean de estudiantes o de trabajadores. Y yo creo que la política laboral, el programa laboral del nuevo gobierno, es una respuesta a esta demanda, exigencias de la sociedad chilena. Y ahí hay una cosa muy interesante. Si se mira las cifras macroeconómicas, Chile ha tenido un crecimiento económico bastante fuerte, bajando un poco en los últimos años, pero si uno viene de Europa como yo, las cifras me parecen muy positivas. Tasas de desempleo bajas históricas, mínimos históricos, es 6%. Y sin embargo la gente pide algo nuevo. Y el gobierno responde diciendo que la equidad es un tema importante y central por este gobierno. Y yo creo que esto responde a una necesidad social en este país. Y el mundo del trabajo está en medio de estas cuestiones. Además, el trabajo ya no solamente es el trabajo a secas, se quiere un trabajo de calidad, con seguridad social, con cobertura. ¿Qué tiene la OIT que decir del trabajo de calidad y no del trabajo a secas? Nuestro objetivo principal es precisamente de promover lo que nosotros llamamos el trabajo decente. Es decir, un trabajo remunerado de una forma correcta, con protección social,
con el respeto de los derechos de los trabajadores y donde los conflictos se resuelven a través del diálogo, el diálogo social. Esto es un poco lo que nosotros representamos. Y yo creo que la oficina que tenemos aquí en Santiago, nuestros servicios, estamos, y eso lo he pedido decir a la presidenta esta mañana, están a disposición del gobierno, los empresarios y los trabajadores para adelantar con esta agenda de trabajo decente. Lo voy a interrumpir un segundo para que sigamos conversando en un ratito. Vamos a escuchar a la presidenta argentina, Cristina Fernández. Y seguimos conversando aquí con el director general de la OIT, sí, el señor Ryder. Estamos hablando del trabajo con calidad, el trabajo decente. Ya no es simplemente tener un trabajo y tener un cheque a fin de mes, es tener una remuneración justa, tener protección social. Bueno, son todas cosas que faltan. Sabemos que se acaban de crear 1 millón de empleos, eso sin duda es una buena noticia. Pero todavía hay gente que gana el sueldo mínimo en Chile y el sueldo mínimo es muy mínimo, usted lo debe saber. Luego la protección social, si bien tenemos cobertura en protección social, cuando tenemos tantos problemas de salud y las pensiones son tan bajas, la cobertura social es un paraguas que nos cubre a veces la mitad del cuerpo. Y no el cuerpo entero como uno quisiera, ¿no? Para protegerse de la lluvia. Una vez más lleva la razón. Y yo creo que las cuestiones laborales tienen que vincularse con otros temas de este gobierno. La cuestión de la reforma de la educación, que entiendo perfectamente es un tema muy fuerte en Chile, pero también el futuro de las pensiones. Y la presidenta me ha informado esta mañana que tiene la intención de establecer una comisión internacional. La OIT está a disposición para participar en esta comisión. Pero yo creo que lo que pasa en Chile en materia de pensiones es más que simbólico, es muy importante también a nivel internacional, porque el modelo chileno se ha vendido, entre comillas, en muchos países del mundo. Este modelo chileno y ahora queremos venderlo y olvidarlo en cuestión, claro. ¿no? Y a ver cómo van a modificar, si parece que es necesario modificar el sistema, habrá lecciones, habrán conclusiones que también van a ser de gran interés en otros países en el mundo. Y tengo que decir que la presidenta Bachelet ha trabajado en el pasado con la OIT precisamente sobre las cuestiones de protección social, el piso mínimo de protección social. Así que creo que es un terreno en que tenemos gran interés en colaborar. Espero que será posible. Señor Ryder, usted tiene la posibilidad de una visión más global de cómo es el trabajo en todo el mundo, ¿no es verdad? Y acaba de llegar a Chile, se juntó con los actores principales en materia laboral y yo le pregunto a usted como experto, y como un experto que además, insisto, tiene una mirada un poco de afuera, ¿no? Sin tanto prejuicio. ¿Qué es lo que más le falta a Chile en temas laborales y de protección social? Bueno, yo creo que hay que empezar con este tema del trabajo de calidad, del trabajo decente. Hay que convertir este dinamismo económico que Chile tiene en progreso social. Hay que buscar los mecanismos para repartir más bien los frutos de este éxito económico que Chile tiene. ¿Y para eso una reforma tributaria es un buen mecanismo? La reforma tributaria es una parte. Yo creo que la reforma de la educación también, pero el gobierno ha dicho otras cosas. Dice que tiene la intención de promover la negociación colectiva, que en Chile es bastante débil. La cobertura de los convenios colectivos es bastante poco. Yo creo que es importante dar más fuerza, más cobertura a la negociación colectiva, a la sindicalización. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de distribución de los frutos del trabajo mucho más equitativo que otros. Así que yo creo que eso es un elemento muy importante en el mundo en general. Es un tema que yo creo que hay que ver de nuevo y con nuevos ojos. Estoy pensando, señor Ryder, en una ocurrencia en Chile hace algunas meses. Hubo un paro portuario muy importante y en ese momento los sindicatos, los portuarios simplemente pararon su trabajo y no quiero ni siquiera hacerme cargo de las reivindicaciones porque no es el tema. El tema es que en algunas ocasiones y en algunos temas
La fuerza sindical es muy buena para los trabajadores de ese sector, pero puede ser muy perjudicial para otros factores productivos, por lo pronto para el capital, pero también para trabajadores. Sí. Estoy pensando en lo que ocurrió, por ejemplo, con la agricultura. Mucha fruta, mucha verdura que tuvo que botarse y se perdió, y eso implica, como digo, una mala noticia para los capitalistas, pero también para pequeños... ¿Cómo se resuelve la tensión en casos como ese? En que, por un lado, está el derecho del sindicato a existir, eso no cabe duda ninguna, pero también en ocasiones puede ser percibido su actuar como un abuso de poder, como un muñequeo. Hay una cosa extraña, ¿no? Las huelgas siempre representan un fracaso. Una huelga es un fracaso. No hay otra forma de resolver los problemas, así que es un fracaso. Es como una guerra en algún sentido. Bueno, no tiene que serlo, pero es un conflicto, una huelga que hace daño. Hace daño a las empresas, la sociedad y los mismos trabajadores que no cobran. Obvio. Y sin embargo, el derecho de huelga es esencial. Los trabajadores tienen que tener este derecho. Yo hablaba con un sindicalista de Suecia, dice que nosotros defendemos el derecho de huelga, pero no hacemos nunca las huelgas. Claro. Hay que buscar otras formas de institucionalización de otros mecanismos de resolver los problemas, los conflictos. Los conflictos, la defensa de los intereses en el mundo del trabajo es muy natural, es muy normal, pero hay que buscar otras formas. La huelga es el último recurso. Mejor evitarlo si posible, pero hay que reconocer y salvaguardar el derecho de huelga. O sea, el derecho de huelga es sagrado, pero ojalá no se use nunca. Así es. Entiendo. Muchas gracias, señor Ryder, por acompañarnos y que tenga una buena estadía en nuestro país. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.